Por eso la gente como tú nunca llega a nada. Les falta energía, les falta ambición. La voz del señor Duarte cortó el aire, llena de un desprecio palpable. Había sorprendido a Ana, su criada, dormitando un instante, sentada en el suelo de un pasillo apartado. Se puso de pie de un salto, con el rostro enrojecido por la vergüenza, y simplemente bajó la cabeza, susurrando una disculpa. La humillación era un peso más sobre sus hombros ya exhaustos. Él vio pereza, un defecto de carácter. Lo que no sabía era que estaba viendo a una mujer que libraba una guerra silenciosa, una heroína anónima que no había dormido en casi 48 horas para mantener viva la esperanza de otra persona. La debilidad que condenaba era de hecho su armadura. Ana, con tan solo 26 años, era una pálida sombra de lo que fue. Se movía por la mansión del despiadado empresario con una fatiga que impregnaba cada movimiento, convirtiendo cada paso en un acto de pura fuerza de voluntad. Sus ojos, hundidos y marcados por ojeras, eran los únicos testigos de sus noches de insomnio, pero tras el cansancio, ardían con la llama de una determinación inquebrantable. Años atrás, la vida le había sonreído. Era una prometedora estudiante de enfermería llena de sueños. Todo cambió el día en que su hermano menor, Leo, sufrió un accidente de coche que lo dejó postrado en silla de ruedas. En ese momento, sus sueños quedaron aparcados para que los suyos tuvieran la oportunidad de empezar de nuevo. La historia de Ana apenas comienza y su jefe ya la juzga duramente. ¿Alguna vez te han juzgado sin conocer tu verdadera lucha? Cuéntanos tu historia en los comentarios. El sacrificio de Ana tenía un nombre y un precio, un tratamiento de rehabilitación experimental, revolucionario y carísimo. Era la única luz al final del túnel para Leo, la única esperanza de que algún día pudiera recuperar parte del movimiento y la independencia que el accidente le había arrebatado. Esta esperanza se convirtió en el único objetivo de la vida de Ana, el motor que la impulsaba durante días y noches de trabajo incansable. Cada centavo que ganaba, cada gota de sudor y cada humillación que soportaba se depositaban en el altar de esa meta. No solo pagaba facturas, compraba milímetros de movimiento, segundos de independencia y la posibilidad de volver a ver a su hermano sonreír de verdad. Los obstáculos de Ana eran invisibles para quienes solo veían la superficie. La mansión del señor Duarte, con su lujo y opulencia, era un campo de batalla para ella. Subir la majestuosa escalera de mármol con una aspiradora a cuestas era como escalar el Everest. Mantener una sonrisa mientras servía la cena a invitados importantes requería la destreza de una actriz galardonada. Cada tarea se veía agravada por el peso de la falta de sueño y la constante ansiedad de ser descubierta, de ser vista como débil o incompetente. El mundo a su alrededor se movía a una velocidad vertiginosa, mientras ella parecía arrastrarse a cámara lenta, una batalla diaria entre la necesidad de descanso de su cuerpo y la exigencia de su alma de seguir luchando. El señor Duarte, artífice de su propia fortuna, era un hombre que idolatraba la fuerza y veía el mundo en blanco y negro. Para él, solo existían los fuertes y los débiles, los ambiciosos y los perezosos. Construyó su imperio a base de energía incansable y disciplina brutal, y no tenía paciencia con nadie que careciera de la misma determinación. Su desprecio por Ana no era personal, era filosófico. Para él, su agotamiento era prueba irrefutable de su falta de fibra moral, de su incapacidad para triunfar en la vida. La arrogancia lo cegaba, impidiéndole ver los matices, las batallas invisibles que la gente libraba tras sus rostros cansados. Juzgaba un libro por su portada, sin imaginar jamás la epopeya escrita en sus páginas. Así, Ana vivía en un precario equilibrio, balanceándose en la cuerda floja entre la humillación del día y el agotamiento de la noche. Cada mirada desdeñosa del señor Duarte era como un pequeño empujón que amenazaba con arrojarla al abismo de la desesperación. Se aferraba a la imagen de la sonrisa de Leo, a la leve mejoría en su fisioterapia, a cualquier atisbo de esperanza para no caer. Lo que no podía imaginar era que el destino, en su cruel ironía, había puesto su mayor prueba y su única salvación en manos de la misma persona.
El hombre que la empujaba al borde del precipicio era, sin que ninguno de los dos lo supiera, el único que podía construir un puente hacia la otra orilla. El desprecio del señor Duarte no se conformaba con permanecer en silencio. Necesitaba verbalizarse, transformarse en una herramienta de humillación. Empezó a criticar a Ana abiertamente, delante de otros empleados, por su lentitud y falta de iniciativa. Una mañana, la puso oficialmente en periodo de prueba, una amenaza velada de que cualquier otro paso en falso resultaría en su despido inmediato. Para él, era una táctica de gestión, una forma de extraer más productividad de una empleada a la que consideraba deficiente. Para Ana, era como caminar sobre la cuerda floja en un abismo, donde cada paso en falso, cada bostezo reprimido, podía significar el fin de la única esperanza de su hermano. La mansión, ya una carga, se convirtió en una prisión de ansiedad. Al caer la noche y atenuarse las luces de la mansión, comenzó el verdadero viaje de Ana. Cambió su uniforme de sirvienta por el de una limpiadora y entró en un mundo completamente diferente. El hospital. Los pasillos fríos y estériles, iluminados por una luz blanca impersonal, fueron su segundo campo de batalla. El olor a desinfectante, que para muchos era clínico y estéril, era para ella el perfume de la esperanza, un recordatorio constante de por qué había sacrificado tanto. Allí, bajo las luces fluorescentes, su agotamiento no era visto como pereza, sino como la marca de una trabajadora incansable. Nadie la juzgaba. Era solo un engranaje más en la silenciosa máquina que mantenía la máquina de curación funcionando durante la noche. El ciclo era brutal e implacable. Terminaba su turno al amanecer, con el cuerpo exhausto y la mente nublada por el sueño. En el poco tiempo que le quedaba antes de regresar a la mansión, lo pasaba en la habitación de Leo. Lo besaba en la frente, ayudaba a la enfermera a prepararle el desayuno y le contaba una suave mentira sobre lo descansada y feliz que estaba. Verlo luchar con una sonrisa en el rostro era el combustible que la impulsaba a seguir adelante. Después, una ducha rápida, un café fuerte y amargo, y se volvía a poner la máscara de serenidad para afrontar otro día bajo la mirada crítica del señor Duarte. No vivía, sobrevivía, un día a la vez, alimentada por la cafeína y un amor que desafiaba los límites del cuerpo humano. La presión en la mansión aumentó a un nivel casi insoportable. La amenaza del señor Duarte no fue en vano. Ana empezó a ver rostros desconocidos guiados por el ama de llaves, mujeres más jóvenes, de aspecto más vibrante, que claramente eran candidatas para su puesto. Él insistió en que las viera, una táctica cruel para obligarla a mejorar o a renunciar. La humillación de ser reemplazada en tiempo real fue inmensa, pero el pánico fue aún mayor. Cada entrevista que presenciaba era como una cuenta regresiva para el final del tratamiento de Leo. El miedo se convirtió en su compañero constante, un nudo en la garganta que tenía que tragar junto con las críticas de su jefe. La presión sobre Ana es casi insoportable y el tiempo se agota. ¿Crees que logrará mantener su secreto y su trabajo, o que el señor Duarte la descubrirá antes? Deja tu predicción en los comentarios. La ironía alcanzó su punto álgido durante una cena benéfica que el señor Duarte ofreció en su propia casa. Ana, con los pies hinchados y la cabeza palpitante, sirvió vinos caros a los invitados, quienes disertaron sobre la importancia de la filantropía y la resiliencia. En su discurso, el señor Duarte habló con pasión sobre cómo la fuerza de voluntad y el trabajo duro eran las únicas herramientas para superar cualquier adversidad. Ana escuchó en silencio, sintiendo el peso aplastante de esas palabras. Ella era la personificación del trabajo duro y la fuerza de voluntad, pero allí, en ese teatro de virtudes, era invisible, juzgada como lo opuesto a todo lo que ensalzaban. En medio de la oscuridad de ese viaje, apareció un pequeño rayo de luz. Durante uno de sus escasos descansos, Ana recibió un mensaje de video del fisioterapeuta de Leo. El video mostraba la pierna de su hermano, flácida, y luego, siguiendo una orden, su pie se movió. Fue un temblor apenas perceptible, un espasmo involuntario para el ojo inexperto, pero para Ana fue un terremoto de esperanza. La prueba.
la evidencia de que su sacrificio estaba dando resultado. Se encerró en un trastero y por primera vez en meses lloró. No eran lágrimas de tristeza ni de agotamiento, sino de un alivio inmenso. Ese pequeño gesto era el universo diciéndole que no se rindiera. Sin embargo, a este breve momento de alivio le siguió otra experiencia terrible. El señor Duarte, que pasaba por el pasillo, oyó el llanto ahogado de Ana y supuso que era otra señal de su inestabilidad emocional. Para él, fue la gota que colmó el vaso. Esa misma noche, le encargó a su asistente que preparara los documentos para el despido de Ana a la mañana siguiente. Al mismo tiempo, confirmó su asistencia a una visita técnica a la nueva unidad de rehabilitación del hospital que patrocinaba su empresa. Mientras Ana rezaba por un milagro para conservar su trabajo, el señor Duarte, sin saberlo, se dirigía al único lugar que guardaba la verdad sobre ella. Su despido estaba sellado, pero el destino tenía una última carta por jugar. La noche en el hospital de rehabilitación fue silenciosa, casi solemne. El señor Duarte recorría los pasillos de la nueva ala que su fortuna había construido, con el sonido de sus costosos zapatos resonando en el vacío. Lo inspeccionaba todo con ojo crítico y satisfecho. Para él era una inversión, un legado de hormigón y acero, un testimonio de su poder. El aire olía a pintura fresca y a esterilidad. Un ambiente controlado y predecible, justo como le gustaba. Estaba en su salsa, un rey contemplando su castillo, completamente inconsciente de que a pocos metros de distancia, en el corazón palpitante del hospital, le aguardaba una revelación que demolería los cimientos de su mundo perfectamente ordenado. Atraído por un leve sonido de esfuerzo y ánimo, se desvió de su guión y se dirigió a la sala de fisioterapia más antigua. A través de un gran ventanal, una escena lo paralizó. Allí, bajo la fría luz, estaba un joven en silla de ruedas, Leo, luchando con un ejercicio de rehabilitación, con la frente cubierta de sudor. Y junto a él, limpiando el suelo con un vigor y una energía que nunca antes había visto, estaba Ana. La conmoción fue instantánea y profunda. Era ella, sin duda, pero con un uniforme diferente, en un contexto imposible. Su sirvienta perezosa, la mujer a la que estaba a punto de despedir por falta de energía, estaba allí, en plena noche, trabajando en un segundo empleo. Oculto en las sombras del pasillo, continuó observando, fascinado y confundido. Vio que Ana dejaba lo que estaba haciendo, no para descansar, sino para acercarse al chico. La observó ajustar su postura en la silla, con una destreza y delicadeza que lo dejaron atónito. Eran gestos de enfermera, no de señora de la limpieza. Vio la ternura en su tacto, la forma en que susurraba palabras de aliento que hicieron sonreír al joven a pesar del dolor. En ese momento, la imagen que tenía de Ana comenzó a desintegrarse. Ya no veía a una empleada discapacitada, veía a una guardiana, una hermana, una fuerza de la naturaleza disfrazada de un cuerpo exhausto. La energía que tanto necesitaba estaba allí, desbordante, pero estaba demasiado ciego para verla. La revelación final llegó cuando un médico se acercó para revisar la evolución de Leo. El señor Duarte, inmóvil en la oscuridad, podía oír cada palabra. Oyó al médico elogiar la incansable dedicación de Ana, afirmando que su apoyo fue un factor crucial en la lenta pero constante mejoría del paciente. Y entonces oyó la respuesta de Ana, una frase pronunciada con voz cansada pero firme, que lo golpeó como un puñetazo en el estómago. «Él es mi fuerza, doctor. Mientras él lucha por dentro, yo lucho por fuera». En ese momento, todo cobró sentido. Las siestas, el agotamiento, la resistencia silenciosa. No era debilidad, era el precio de la guerra que ella libraba sola, una guerra de amor y sacrificio que él ni siquiera podía empezar a comprender. A la mañana siguiente, en la mansión, el mundo había cambiado de color. El señor Duarte observaba trabajar a Ana, pero veía a una persona completamente distinta. La chica perezosa de ayer era ahora una heroína. El cansancio en su rostro ya no era un defecto, sino un adorno, la prueba visible de sus batallas nocturnas. La llamó a su despacho. Ana caminó hasta allí con el peso de la derrota sobre los hombros, con el corazón apesadumbrado,
segura de que había llegado la hora de su despido. Entró en la habitación, lista para recibir la sentencia final, con la dignidad que le quedaba. La tensión era casi insoportable. Se preparó para el golpe, sin saber que el verdugo que tenía delante ya había sido derrotado. Dentro de la oficina, el señor Duarte no estaba sentado tras su imponente escritorio de caoba. Estaba de pie junto a la ventana, con un profundo remordimiento en el rostro. «Anoche estuve en el hospital», dijo con voz ronca, rompiendo el silencio. «Te vi a tu hermano». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, desarmando por completo a Ana. Su secreto, su lucha, su honor, todo quedó al descubierto. La adrenalina que la había mantenido en pie durante tantos meses simplemente se disipó. Por primera vez, dejó de luchar. Su cuerpo finalmente cedió al peso del agotamiento y de su alma. Se desplomó en una silla cubriéndose el rostro con las manos y lloró. Un grito convulsivo de puro y absoluto agotamiento. Y el millonario, por primera vez en su vida, se sintió pequeño, impulsado por una oleada de vergüenza y un respeto recién adquirido que lo abrumaba. El señor Duarte no perdió tiempo en palabras vacías. Mientras Ana recuperaba el aliento en su oficina, él contestó el teléfono. Con una autoridad que ella nunca lo había visto usar para nada más que negocios, llamó al director del hospital. En menos de 5 minutos, usó su influencia para crear lo que llamó la Beca Leo Dantas, un fondo integral que cubriría no solo el tratamiento experimental, sino también todos los gastos médicos de su hermano indefinidamente. Con una sola llamada, la carga financiera que había aplastado a Ana durante años se alivió. La montaña que había intentado escalar sola fue derribada por un hombre que hasta la noche anterior solo le había lanzado piedras. Tras asegurar el futuro de Leo, se volvió hacia Ana, cuyos ojos llorosos lo miraban con una mezcla de sorpresa e incredulidad. «Ana, estás despedida», dijo haciéndole latir el corazón de golpe, antes de añadir, «del puesto de empleada doméstica». Luego le entregó un nuevo contrato. La recontrataba no por lástima, sino por admiración. El nuevo puesto era el de gerente administrativa de su fundación filantrópica, con la misión específica de analizar y apoyar a familias en situaciones médicas extremas. El salario era más que justo, las horas eran humanas y, lo más importante, el trabajo transformó su mayor dolor en su mayor fortaleza. No solo le estaba dando un trabajo, le estaba devolviendo la vida. Meses después, la transformación era visible. Ana ya no era una sombra, tenía brillo en la mirada y paso ligero. Ahora caminaba por los pasillos de una oficina, no de una mansión, y dedicaba toda su energía a buscar maneras de aliviar las cargas de los demás. El tratamiento de Leo, ahora libre de interrupciones e incertidumbre, avanzaba rápidamente, pero el cambio más grande fue que Ana podía estar a su lado, no como una visita agotada entre turnos, sino como una hermana presente, tomándole la mano durante la fisioterapia, con la mente y el corazón en paz. La fuerza que usaba para sobrevivir, ahora la usaba para vivir y amar. El señor Duarte ya no era el mismo. Su filosofía de vida, antes rígida como el acero, se había vuelto más flexible. Empezó a visitar el hospital con regularidad, no para inspeccionar su inversión, sino para hablar con los pacientes y escuchar sus historias. Se convirtió en mentor de Leo, y su relación con Ana evolucionó hacia una sociedad de profundo respeto mutuo. La mujer a la que había juzgado tan mal le enseñó la lección más valiosa de su vida: que el balance de una empresa no dice nada sobre el valor de un ser humano. El sacrificio de Ana no solo salvó a su hermano, salvó a su jefe de una vida de ceguera arrogante. Esta historia nos recuerda que detrás de cada rostro cansado puede haber una historia de heroísmo silencioso. Nos enseña a ver más allá de las apariencias, a reemplazar el juicio por compasión, pues cada persona libra una batalla que no podemos ver. La verdadera fuerza a menudo no grita ni se exhibe, reside en la resistencia silenciosa, en el sacrificio invisible hecho en nombre del amor. Piensa en esto la próxima vez que te encuentres con alguien que parezca agotado. ¿Crees que un gesto de empatía puede cambiar una vida? Deja un comentario, dale a me gusta si esta historia te conmovió y compártela para inspirar a más personas
a ver la fuerza invisible que nos rodea.